Era una mañana cualquiera. Cafés humeantes en termos, niños con mochilas, semáforos que cambiaban como siempre. Y luego, en un latido que pareció arrancado del tiempo, personas se desvanecieron del asiento de un bus, de la mesa de un comedor, del quirófano donde una operación continuó con una silla vacía. Un presentador entrecortado murmuró en vivo: «Nunca habíamos visto algo así, desaparecen sin rastro». Una testigo gritó a la cámara: «Mi esposo estaba allí y en un segundo no estuvo, fue como si el aire se lo hubiera llevado». Algunos hablaron de error masivo, otros de cumplimiento de profecía. Jesús dijo en Mateo 24 que vendría como el relámpago de oriente a occidente. 1 Tesalonicenses 4 nos recuerda la promesa de ser reunidos con el Señor. Apocalipsis advierte señales que la historia no puede ignorar. Hoy voy a presentar 7 señales que revelan lo que nadie te contó sobre el fin de los tiempos, paso a paso. ¿Estás listo? Quédate hasta el final para saber qué hacer ahora, hoy, y cómo estar preparado. El sonido de las sirenas se mezcla con un silencio punzante en las plazas. El aire huele a humo lejano y a café frío sobre mesas abandonadas. Comencemos con el primer signo, la aparición visible del Señor en los cielos. Pero antes de avanzar, conviene aclarar algo que confunde a muchos. Arrepentimiento y terror no son la misma cosa, ni el arrebatamiento es la misma escena que la segunda venida. En la Escritura hay distinciones claras. Mateo 24 describe señales que preceden al final de la era, advertencias que Jesús dio en el Monte de los Olivos. 1 Tesalonicenses 4, 13 a 18 habla de una reunión celestial en la que los muertos en Cristo resucitan primero y los vivos son arrebatados en un instante. Es una acción de rescate, ruidosa y gloriosa. Apocalipsis 1 a 7 pinta visiones proféticas, simbólicas y literales que apuntan a juicios y a la consumación del reino. Históricamente, la Escritura usa tipologías que nos ayudan a entender. Noé fue rescatado antes del juicio diluviano. Lot fue sacado de Sodoma para ser preservado. Enoc fue llevado por Dios sin ver muerte, ejemplos que señalan a un acto divino que separa. Algunos cristianos esperan una explicación política, otros una catástrofe natural. La teología conservadora enseña que el arrebatamiento es la promesa cumplida de que nosotros iremos a estar con el Señor, mientras que la segunda venida de Jesús ocurre cuando Él pisa la tierra para juzgar y gobernar. Esa diferencia no es solo teórica, determina cómo reaccionamos ahora, cómo oramos y cómo vivimos. No es pura especulación, las Escrituras, razón y testimonio convergen en un patrón. Esto no pretende asustarte sin fundamento, pretende darte herramientas para discernir y para llamar a la acción. Oración, arrepentimiento y proclamación del Evangelio. El primer signo fue la visión. Luces que rasgaron el cielo en franjas verticales, una presencia que no pudo confundirse con ningún avión o fenómeno astronómico conocido. En la ciudad portuaria, la gente miró hacia arriba y vio una figura de luz suspendida entre nubes, una claridad que proyectaba sombras imposibles. «Mira ahí arriba», dijo Ana, la enfermera, señalando con la mano temblorosa. «Es como una silueta de una corona», añadió José, el conductor de camión, con la voz quebrada. «Esto no es normal», respondió el pastor Daniel, que estaba de camino a la iglesia. «Es el Señor», murmuró María, susurrando una oración. El sonido en el aire cambió, un zumbido bajo que parecía vibrar en los huesos, un suspiro que subía desde los tejados, y luego un silencio absoluto que dejó a todos inmóviles. «¿Qué hacemos?», preguntó Lucas, el piloto, mientras su avión comenzaba a experimentar fluctuaciones en el control. «Oramos», contestó Elena, la vecina, tomando la mano de su hijo. «Pero, ¿cuál oración?», insistió Sofía, la periodista, apuntando su micrófono. «La que sale del corazón», dijo el pastor Daniel. «El Señor nos llamó», concluyó Ana. Entre las voces hubo incredulidad, llanto, alabanza y miedo. La escena registró 5 descripciones sensoriales al instante: el brillo que cegaba por momentos, el olor a pólvora fina que algunos notaron en la boca, el tacto frío del teléfono que temblaba en la mano, el gusto metálico del nerviosismo y el sonido hueco de un cielo que parecía contener la respiración.
Este fue el primer signo, la aparición del Señor, visible, inconfundible, y sin embargo interpretada de diversas formas por el mundo. Antes de seguir, conozcamos a quien nos guiará por esta historia. Pastor Daniel. Nació en un barrio humilde, en una casa donde la radio siempre tenía himnos. De niño, aprendió a leer la Biblia con su abuela, quien le enseñó las historias de Noé y de Enoc como relatos de esperanza más que de temor. Durante su juventud, estudió teología en una pequeña institución local. Trabajó durante el día en la estación de bomberos y por las noches enseñaba a grupos de jóvenes en la iglesia. Perdió a su padre en un accidente de tránsito cuando tenía 18 años. Aquella pérdida lo marcó y lo acercó a la predicación del consuelo y la esperanza en Cristo. Hoy, con canas incipientes, ventana arrugada alrededor de los ojos y la voz templada por años de oración, Daniel es pastoreado por el mismo pastor David que lo ungió al entrar al ministerio. Su formación pastoral le dio confianza para hablar en público, pero su dolor le permitió acercarse a las familias rotas. En el presente, mientras el mundo cambia en un parpadeo, Daniel se encuentra con su congregación dividida entre quienes cantan y quienes buscan cuerpos que ya no están. Su historia personal, en 3 fragmentos, muestra infancia marcada por fe, formación en servicio y pérdida que transformó su mensaje en compasión. Esto le convierte en un protagonista que entiende el rescate como acto de amor y que ahora enfrenta decisiones concretas ante señales que la Biblia anunció. El segundo signo fue el sonido, una trompeta que no era de este mundo, una nota que atravesó ciudades y mares, una vibración que algunos describieron como la trompeta de los tiempos. En barrios y aeropuertos, la gente se tapaba los oídos. En catedrales y en garajes, muchos cayeron de rodillas. Cuando sonó, pensé que se me rompían los huesos, dijo el capitán Álvarez, señalando las grabaciones del puente de mando. Mi reloj marcó 09:17 y el mundo pareció detenerse, añadió la periodista Sofía. Para unos fue alarma, para otros la llamada que habían esperado. La Escritura habla de trompetas que anuncian juicios y glorias. En Apocalipsis, las trompetas marcan etapas. Y en 1 Tesalonicenses, la trompeta del Señor acompaña el arrebatamiento. Aquí hubo 8 intercambios de voces que evidenciaban la polaridad emocional. ¿Qué fue eso?, preguntó María. No lo sé, respondió Ana. ¿Fue Dios?, dijo José. Si lo fue, es misericordia, respondió Daniel. Y los que no respondieron, murmuró Elena. No lo sé, agregó Lucas. Tenemos que orar, insistió Pastor David. Orar y proclamar, cerró Sofía. Las descripciones sensoriales se multiplicaron. La trompeta que vibró en el pecho, el sabor salado de lágrimas, la textura de la ropa pegada por el sudor del miedo, el olor ácido de un tanque de gasolina evacuado, y la vista de personas mirando al cielo con manos abiertas. Al terminar este signo, quiero leer tus reacciones. Si esto ocurriese hoy, ¿qué dirías? Escribe en los comentarios empezando por «Si esto sucediera ahora, yo», y comparte esa frase sincera. Leeremos y oraremos por esas respuestas, y algunas aparecerán en el próximo video. Ahora volvamos. Falta ver el tercer signo, y su impacto será inmediato. El tercer signo fue la resurrección pública de los muertos, un milagro que derribó convenciones médicas y jurídicas. En distintos cementerios se registraron eventos que desafiaron a los peritos. Lápidas levantadas, manos que salieron de tierra, cuerpos que salieron envueltos en luz. En una morgue, Ana, la enfermera, vio a un anciano que llevaba horas declarado clínicamente muerto abrir los ojos y respirar como si despertara de un sueño. Lo revisamos todo, triage, monitores, no había actividad antes, dijo la doctora Morales en una entrevista. Las cámaras no mienten, los algoritmos de ritmo cardíaco estaban muertos y luego reiniciaron, explicó. Aquí conviene una explicación técnica forense breve. Las cajas negras de la atención registraron ceros en la actividad cardíaca y luego picos de reanimación sincronizados con la trompeta. Las imágenes de las morgues muestran ausencia de rigor mortis en cuerpos que volvieron de la tumba. Expertos en biometría documentaron firmas eléctricas que no corresponden a procesos conocidos, aproxim 300 caracteres de explicación técnica. Las escenas en los cementerios fueron descritas con varios sentidos. La tierra fría bajo las uñas de quienes ayudaban,
El olor a humedad mezclado con incienso improvisado, la textura rugosa de sudarios que se aflojaron, el sonido ahogado de sollozos transformándose en himnos, y la vista de ojos que se abrían de nuevo. Referencias antiguas emergieron. Ezequiel vio valles de huesos secos que volvieron a la vida. Lázaro salió de la tumba por orden de Jesús. Estos tipos se repiten como sello divino. De tensión ocurrieron cuando familias vieron volver a seres queridos con preguntas que nadie podía contestar. ¿A dónde fueron? ¿Cómo recuerdan el vacío? Cada respuesta era una mezcla de consuelo y misterio. Momento de tensión 1. La ambulancia llegó con luces rojas y una señora en paro. Los paramédicos juraban que no había pulso, que no había respiración. A 5 metros, un hijo golpeaba el pavimento con los puños, gritando por un Dios que parecía ausente. De pronto, en medio de un llanto que cortó la ciudad, la señora exhaló un suspiro profundo y abrió los ojos. El ruido del tráfico volvió como una ola. La gente se abrazó temblando. Fue un instante que desbordó fe y duda. Muchos pensaron en juicio, otros en milagro, y todos sintieron que la historia ya no sería la misma. El cuarto signo fue el arrebatamiento de los vivos, un gesto colectivo y concreto, un arpazo que separó a quienes habían respondido a la gracia de Dios de quienes quedaron. Las autopistas se llenaron de vehículos que avanzaban con asientos vacíos. Un copiloto desapareció dejando el volante girando. En un aeropuerto, el capitán Lucas vio a 2 pasajeros levantarse como si una fuerza los hubiera elevado hacia arriba. Diálogos tensos se multiplicaron en varias escenas, con intercambios que alcanzaron entre 8 y 10 réplicas por grupo. «Mi hija», gritó José. «Se fue», dijo Elena con voz rota. «¿Se la llevaron?», preguntó Ana. «No lo sé», murmuró Sofía. «¿Y nosotros?», preguntó Pastor David. «Nos quedamos para testificar», respondió Daniel. «¿Cómo contamos esto?», dijo María. «Con valentía y amor», concluyó Daniel. Sensaciones intensas acompañaron la escena, la piel erizada como si el aire hubiera cambiado de densidad, el olor a papel quemado en oficinas vacías, el sonido metálico de llaves que caían, la textura áspera de cartas olvidadas en un escritorio y la visión de manos alzadas hacia un cielo que ya no parecía lejano. En aeropuertos y en carreteras hubo un patrón técnico. Muchos aviones entraron en modo automático cuando las tripulaciones desaparecieron, acusando fallas en los sistemas de comunicación. Los controladores de tránsito aéreo registraron un pico de alarmas y luego una quietud imposible. La explicación técnica breve indica que los registros de vuelo mostraron desconexiones humanas simultáneas con el fenómeno. Sistemas de aterrizaje automático activaron protocolos de seguridad ante ausencia de intervención humana, lo que evitó colisiones en muchos casos, pero dejó aeronaves sin destino claro. Fue una escena que dividió familias en segundos y que hizo real la idea bíblica de separación entre rescatados y los que quedan. Momento de tensión 2. En una plaza, un padre buscaba a su hijo entre la multitud que se había reducido de repente. La mochila del niño colgaba de una banca, con la merienda intacta. El padre cayó de rodillas, con la cara cubierta de tierra y lágrimas, murmurando oraciones a un Dios que parecía responder con silencio. En esas horas, iglesias se llenaron y templos se vaciaron al mismo tiempo. La pregunta resonaba en ¿por qué algunos fueron tomados y otros no? Esa pregunta llevó a decisiones que marcaron un antes y un después en la vida de muchas personas. El quinto signo fue el encuentro en las nubes y la reunión gloriosa. Los que fueron arrebatados no desaparecieron en el vacío sin sentido. Hubo relatos de avistamientos, pequeñas agrupaciones de luz elevándose hacia un punto en el firmamento, cantos que la gente escuchó como si llegaran desde encima de las nubes, y un júbilo que transformó el llanto en un himno. Las Escrituras hablan del casamiento del Cordero y de una multitud que canta «Santo, Santo» alrededor del trono. Aquí, muchos testigos relataron percepciones de una gloria que no cabía en palabras. La ciudad que baja, la Nueva Jerusalén, fue presentada en visiones y sueños de creyentes que describieron calles de luz y puertas abiertas, promesas que se cumplen. En esa escena celestial hubo testimonios de ancianos, jóvenes y niños que vieron rostros conocidos en la multitud glorificada. El lenguaje empleado por los profetas se volvió literal para quienes esperaban, sensaciones, la luz que no quemaba pero purificaba la vista.
El perfume de incienso que parecía llenar el aire, el contacto de manos invisibles que consolaban, el sonido coral que anulara todo ruido anterior, el sabor de la paz que algunos describieron como miel. Historias tipológicas aparecieron, como con Enoc, que fue llevado por Dios sin probar muerte. Algunos ascendieron en paz. Como en Noé, un pequeño remanente fue preservado para un nuevo comienzo. Este fue un signo de consumación para los que fueron tomados y una confirmación para la fe. Iremos a estar con el Señor, como prometió Jesús, se hizo manifiesto. Momento de tensión 3. Después de la elevación, las ciudades quedaron con vacíos visibles. Oficinas, escuelas y hogares mostraban evidencia de una salida repentina. Voluntarios se organizaron para buscar a los desaparecidos, pero en medio de esa labor emergió alguien que ofrecía una solución alternativa. Un líder carismático que proponía orden y reconstrucción inmediata. Su llegada fue recibida con gratitud por muchos, con sospecha por otros. Fue un punto límite. La necesidad humana buscando respuestas en la promesa de seguridad temporal abrió la puerta para la historia que sigue. El sexto signo fueron los signos convergentes. Mientras algunos ascendían y otros quedaban para enfrentar la tribulación, surgió la figura del falso Salvador, el Anticristo, que se presentó como solución a caos y hambre. En mercados y plazas su oratoria cautivó a muchos, promesas de paz, acuerdos económicos que parecían restaurar lo perdido, tecnología que resolvía problemas logísticos. Pero bajo esa sonrisa y palabras de alivio se gestaba un sistema que proponía control absoluto, identificación digital, cumplimiento de contratos que atravesaban fronteras y una moneda global que condicionaba la subsistencia. La Escritura advierte sobre la abominación de la desolación y sobre el hombre de pecado que engañará a muchos. Daniel y Apocalipsis nos hablan de signos visibles y de números simbólicos como el 666. El Anticristo usó instituciones, medios y científicos complacientes para legitimar su poder. Nombres aparecen en la narrativa. Ministro García impulsó nuevas políticas. La doctora Morales se negó a firmar medidas coercitivas. El empresario Ruiz financió infraestructuras que medían todo movimiento. Entre héroes y villanos, las historias humanas muestran sacrificio y traición. Fueron denunciados sellos de control, persecuciones selectivas y un arco de 7 años que mucha teología identifica con la gran tribulación. En medio de esta emergencia, la iglesia remanente se organizó en redes de ayuda y proclamación, buscando preservar la verdad bíblica. Mientras el Anticristo consolidaba su ascenso, las consecuencias en la tierra se manifestaron con fuerza. Instituciones colapsadas, economía reconfigurada, gobiernos de emergencia y una ola de persecución hacia quienes proclamaban a Jesús como Señor. Las iglesias que quedaron se convirtieron en refugios y laboratorios de compasión, cocinas comunitarias, redes de ayuda y grupos de estudio bíblico que se multiplicaron. Se formaron células de testigos lideradas por personajes como María, José, Ana, Lucas, Sofía, Elena y la doctora Morales, cada uno con roles concretos. Distribuir alimentos, curar heridos, documentar testimonios, abrir medios de comunicación alternativos y proteger a los perseguidos. La lucha no fue solo espiritual, tuvo implicaciones políticas y tecnológicas. El sistema del 666 se manifestaba en exigencias de lealtad pública, identificación total y pagos digitales que controlaban el acceso a bienes. Fue un tiempo en el que la verdad bíblica y la necesidad de acción se encontraron. Oración, arrepentimiento y proclamación se volvieron prácticas de supervivencia espiritual. Jesús, Señor y Dios fueron invocados por millones en plegarias nocturnas. La frase «Él volverá» se transformó en ancla para la esperanza. A lo largo de estas jornadas se multiplicaron las voces de expertos y testigos. El pastor Daniel predicó sin descanso, la periodista Sofía recogió relatos que llegaron a archivos internacionales. El capitán Álvarez salvó vidas al activar protocolos de aterrizaje. La doctora Morales validó anomalías médicas. María coordinó refugios. José arriesgó su camión para llevar alimento a aldeas. Ana atendió en las noches a heridos. Elena abrió su casa para quien buscara consuelo. Esos nombres no son aleatorios, son el tejido humano que permitió la resistencia y la misión de proclamar el Evangelio en medio del caos.
Las referencias bíblicas continuaron. Mateo 24 se citó en sermones, 1 Tesalonicenses 5 fue leído en vigilias y Apocalipsis fue fuente de esperanza y advertencia. La comunidad creyente entendió que la tribulación es real y que la gracia también lo es. Iremos a estar con el Señor no era consuelo abstruso, sino promesa viva. Llegamos al llamado práctico. Ora, arrepiéntete, comparte el Evangelio. Busca a tu pastor, participa en la comunidad, protege a los vulnerables. Si este video te ha movido, comparte con alguien que necesite escuchar esta enseñanza hoy. Inscríbete en nuestro canal para recibir enseñanzas serias basadas en escritura e historia. Ahora, el epílogo temporal, un vistazo a lo que sucede después en 3 momentos concretos. Un mes después, la ciudad parecía otra, las plazas aún conservaban huellas del ayer, tazas frías, Carros con llaves en el encendido, fotografías pegadas en paredes donde faltaban figuras. Las iglesias que podían abrir lo hicieron con puertas llenas. La oración era cotidiana y la predicación directa. Llamar al arrepentimiento, cuidar al prójimo, proclamar la esperanza. Se establecieron listas de búsqueda y redes de apoyo. Muchos que quedaron se organizaron en brigadas lideradas por María y José. Voluntarios coordinados ofrecían alimento y alojamiento. La figura del anticristo circulaba en los medios ofreciéndose como estabilizador y algunos gobiernos cedieron a sus propuestas por supervivencia económica. El remanente cristiano, guiado por pastores como Daniel y por la doctora Morales, creó centros de información donde se contrastaban testimonios con escritura. La gente aprendió a vivir con incertidumbre, a orar con urgencia y a amar sin vacilación. 3 meses después, la presión aumentó. El sistema de control pedía identificaciones biométricas y la oferta de seguridad bajo condiciones que comprometían la libertad de expresión y la fidelidad a Cristo. Surgieron redes subterráneas de enseñanza bíblica y de rescate a perseguidos. Lucas y el capitán Álvarez ayudaron a trasladar personas a zonas seguras, mientras Sofía documentaba abusos y enviaba reportes a contactos internacionales. Las pequeñas comunidades cristianas se volvieron escuelas de resiliencia. Aprendieron técnicas de cultivo en pequeño, primeros auxilios básicos, cifrado de mensajes y cómo cuidar emocionalmente a niños que se habían quedado sin padres. La teología práctica emergió, cómo vivir como testigos sin rendirse ante la coerción. Muchos optaron por permanecer visibles y arriesgarse, otros optaron por servir desde la discreción. El mensaje central seguía siendo el mismo, proclamar a Jesús como Salvador y confiar en la promesa de redención. 6 meses después, el mundo empezaba a reacomodarse en nuevas estructuras. La economía global se reconfiguró, alianzas cambiaron y la persecución tomó formas institucionales más sofisticadas. Sin embargo, la fe se profundizó en los que perseveraron. Las iglesias remanentes vieron un pequeño crecimiento en número de conversos que, atraídos por testimonios de amor y sacrificio, buscaban la verdad en la palabra. La Nueva Jerusalén no había descendido físicamente para todos, pero en corazones y comunidades se experimentaba una anticipación del reino que vendrá. Las acciones prácticas continuaron: capacitación, ayuda médica, publicaciones de testimonios y un énfasis renovado en la evangelización. La frase, donde Él está, nosotros estaremos, se convirtió en canción en hogares que aprendieron a vivir con la espera activa. Recapitulemos. En un instante, el mundo fue dividido. Para algunos fue rescate glorioso, para otros el comienzo de una prueba profunda. Pero la promesa permanece: Jesús, el Señor, volverá, y quienes creyeron estarán con Él. No dejes que esta información sea solo curiosidad, que transforme tu vida. Ora, arrepiéntete, busca tu comunidad de fe y comparte este mensaje con amor. Escribe en los comentarios "listo" si confías en esa promesa y empieza tu frase con "si esto sucediera hoy, yo", para compartir tu reacción. Inscríbete para recibir más enseñanzas y recursos prácticos. Recuerda que no contamos días, contamos con aquel que venció. Donde Él está, nosotros estaremos. Para siempre.